Mientras los científicos buscaban cura para las enfermedades, las superpotencias disputaban quién tenía más capacidad de crear armas. Armas que ni siquiera el rival pudiera entender. No se trata solo de misiles o bombas nucleares, sino de ideas tan extrañas que incluso hoy cuesta creer que fueron reales. Y lo más impactante no es que existieran, sino que muchas estuvieron a punto de cambiar el equilibrio del mundo. Mientras la mayoría de la gente vivía su vida normal, había ingenieros diseñando máquinas que podían volar más rápido que una bala, científicos intentando influir en la mente humana, y proyectos secretos que ni siquiera sus propios creadores sabían si funcionarían. Este nivel de experimentación no era casual. Era desesperación mezclada con ambición. En ese contexto aparece uno de los desarrollos más impresionantes jamás construidos: el Lockheed SR-71 Blackbird. Un avión que, incluso hoy, sigue siendo un referente casi intocable. Pero lo interesante no es solo lo que hacía, sino por qué se creó. Estados Unidos necesitaba ver sin ser visto. Necesitaba observar al enemigo sin provocar una guerra directa. Y para eso diseñaron algo que no dependía de esconderse, sino de ser intocable. El SR-71 no era invisible en el sentido tradicional. Los radares podían detectarlo, pero eso no importaba, porque cuando lo hacían, ya era demasiado tarde. Volaba a más de 3 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, cualquier intento de interceptarlo era inútil. Los misiles simplemente no podían alcanzarlo. Y cuando alguien se acercaba, el piloto hacía algo tan simple como acelerar. Esto no es una exageración. Existen registros desclasificados que muestran que el procedimiento estándar ante una amenaza no era maniobrar, era ir más rápido. Ese nivel de superioridad tecnológica no solo era impresionante, era psicológico. Mandaba un mensaje claro: no puedes hacer nada para detenernos. Pero lo que hace al SR-71 realmente fascinante es cómo funcionaba. No era un avión convencional llevado al límite. Era una máquina diseñada desde cero para operar en condiciones extremas. Su estructura estaba hecha casi completamente de titanio, porque el aluminio simplemente se derretiría a esas velocidades. Durante el vuelo, la fricción con el aire elevaba tanto la temperatura que el fuselaje se expandía varios centímetros. De hecho, en tierra el avión goteaba combustible. Literalmente. No era un fallo, era parte del diseño. Las piezas no encajaban completamente hasta que el calor del vuelo las expandía. Era como una máquina incompleta en reposo que solo alcanzaba su forma perfecta cuando estaba al límite. En toda su historia operativa, ningún SR-71 fue derribado por fuego enemigo, ni uno solo. En una época donde cada misión podía ser una sentencia de muerte, eso no es casualidad, es ingeniería llevada al extremo. Ahora, mientras Estados Unidos apostaba por esta lógica de precisión y superioridad técnica, al otro lado del mundo la Unión Soviética seguía un camino muy distinto. No necesariamente inferior, pero sí mucho más impredecible. Los soviéticos no siempre buscaban perfeccionar una idea hasta hacerla invencible. A menudo preferían explorar múltiples caminos, incluso aquellos que parecían poco convencionales o directamente imposibles. Y es aquí donde empiezan a aparecer algunos de los proyectos más extraños de toda la Guerra Fría. Uno de los más inquietantes fue la investigación en control mental. No es un mito ni una teoría conspirativa sin base. Existen documentos que confirman que se destinaron recursos a estudiar cómo influir en el comportamiento humano mediante estímulos externos. Ondas electromagnéticas, sugestión psicológica, manipulación sensorial. Todo estaba sobre la mesa. El objetivo: encontrar una forma de debilitar al enemigo sin disparar una sola bala. Ahora bien, es importante ser claros. No hay evidencia sólida de que estos experimentos lograran resultados operativos significativos. Pero eso no es lo más importante. Lo realmente revelador es que se intentó. Que en plena carrera armamentista, una superpotencia consideró viable la posibilidad de convertir la mente humana en un campo de batalla. Y aquí es donde la comparación se vuelve realmente interesante. Porque mientras Estados Unidos desarrollaba máquinas como el SR-71, basadas en principios físicos claros y objetivos concretos, la Unión Soviética estaba dispuesta a invertir en ideas mucho más abstractas, incluso especulativas.
Esto no significa que uno fuera más avanzado que el otro. Significa que jugaban juegos diferentes. Estados Unidos parecía seguir una lógica de optimización, tomar algo posible y llevarlo al máximo nivel. Para varios de estos jóvenes, trabajar para la Unión Soviética era visto como una causa política. Esto no significa que todos mantuvieran exactamente las mismas motivaciones durante toda su vida, pero el componente ideológico parece haber sido clave en su reclutamiento inicial. La segunda diferencia importante es el método de infiltración. Ames ya estaba dentro del sistema de inteligencia estadounidense cuando comenzó a espiar. Era un infiltrado interno. Los Cambridge Five, en cambio, fueron reclutados antes de ingresar al sistema. Luego avanzaron gradualmente hasta alcanzar posiciones estratégicas. Esto demuestra dos enfoques diferentes de espionaje, uno oportunista, otro planificado a largo plazo. También existe una diferencia en el tipo de daño causado. Aldrich Ames provocó la exposición directa de múltiples agentes estadounidenses dentro de la Unión Soviética. Las consecuencias fueron rápidas y dramáticas. En cambio, el daño causado por los Cambridge Five fue más gradual pero igualmente profundo. Durante décadas proporcionaron información que permitió a la Unión Soviética comprender mejor las estrategias occidentales. Esto influyó en decisiones políticas, diplomáticas y militares. Otra diferencia importante es la duración. El espionaje de Ames duró aproximadamente 9 años. Los Cambridge Five operaron durante más de 2 décadas. Sin embargo, ambos casos revelan un patrón común. Los servicios de inteligencia, incluso los más avanzados, pueden ser vulnerables a errores humanos. Ningún sistema es completamente infalible. Las organizaciones de inteligencia han estudiado estos casos durante años precisamente para entender esas vulnerabilidades. Después del arresto de Ames, por ejemplo, la CIA implementó cambios importantes en sus sistemas de control interno. Se reforzaron los mecanismos de supervisión financiera. Se aumentaron las revisiones periódicas de seguridad. También se desarrollaron nuevos métodos de contrainteligencia. De manera similar, el escándalo de los Cambridge Five provocó reformas en los servicios de inteligencia británicos. El MI5 y el MI6 revisaron sus procesos de selección y verificación de antecedentes. También se fortalecieron las cooperaciones internacionales en materia de seguridad. Estos cambios reflejan una lección fundamental del espionaje moderno. La amenaza interna suele ser una de las más difíciles de detectar, porque los espías internos ya conocen el sistema, saben cómo funciona y saben dónde están las debilidades. Por eso los casos de Ames y los Cambridge Five siguen siendo estudiados hoy en academias de inteligencia, universidades y centros de análisis estratégico, no solo como historias del pasado, sino como advertencias para el presente. Porque aunque la Guerra Fría terminó oficialmente en 1991, el espionaje entre potencias nunca desapareció. Solo cambió de forma. Hoy en día, gran parte de la inteligencia se mueve en el mundo digital. Ciberespionaje, vigilancia electrónica, intercepción de comunicaciones. Sin embargo, incluso en esta era tecnológica, el factor humano sigue siendo crucial. Las personas siguen siendo el eslabón más impredecible de cualquier sistema de seguridad. Y por eso estas historias siguen generando tanto interés. No solo por su impacto histórico, sino porque muestran algo profundamente humano: la mezcla de ambición, ideología, presión personal y decisiones individuales que pueden cambiar el curso de los acontecimientos globales. Al final, el espionaje no es solo tecnología o estrategia, también es psicología, es confianza y a veces traición. Reflexionemos sobre esta pregunta: ¿cuántas historias similares podrían haber ocurrido sin que el público llegue a conocerlas? El mundo de la inteligencia está lleno de operaciones que permanecen clasificadas durante décadas. Muchas quizá nunca se revelen completamente.